Shalom, espero que se encuentren bien. En este video, que es la clase número 3 de retroalimentación, vamos a estar aplicando la definición del logaritmo junto a sus propiedades a ejercicios propuestos. Estos ejercicios son ejercicios que estaban en el control, así que vamos a aprovechar de retroalimentar y vamos a dejar unos ejercicios de tarea también. Bien, comencemos. Ejercicio número 1, y aquí al costado derecho tenemos la retroalimentación de definición y de propiedades. Dice la afirmación incorrecta es y nos dan las 5 opciones. Para ello vamos a estar aplicando entonces definición de logaritmo. Vamos a empezar con la letra A. En la letra A me dice el logaritmo base 3 de 81 es igual a 4. Eso se cumple si y solo si, y acá es donde está la propiedad, que sería esa, la definición, sería 3 elevado a 4, a mí me va a dar 81. Ahora, ¿ustedes cómo pueden verificar ese valor? Lo pueden verificar en las tablas de potenciación y efectivamente 3 elevado a 4 me va a dar 81. Vamos con la opción B. B me dice logaritmo base 5 de argumento 5, eso es igual a 1. Lo podemos hacer por la definición de logaritmo o también nosotros tenemos la propiedad que me dice si yo tengo igual base e igual argumento, el resultado me va a dar 1. Por lo tanto, esa pasaría a ser verdadera. Esta era verdadera. Y si no se acuerda de la propiedad, entonces la definición 5 elevado a 1, eso me va a dar 5. Vamos con la letra C. La letra C me dice logaritmo base 2 de 16, eso es igual a 4. Vamos a aplicar la definición de logaritmo. 2 elevado a 4 me tiene que dar 16. Es decir, el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces más 16, eso es verdadero. Por lo tanto, la letra C también es verdad. D. La D me dice logaritmo base 5 de 25 elevado a 4, eso es igual a 4. Podemos empezar a aplicar distintas propiedades, así que ahora voy a aplicarle más color. Por ejemplo, podemos aplicar la propiedad de que nuestro argumento tiene un exponente y ese exponente pasa por delante del logaritmo y lo multiplica. Por lo tanto, esto que está acá va a pasar por delante del logaritmo multiplicando, quedándome así 4 logaritmo base 5 de 25 y eso me dice que es igual a 4. Pero vamos a ir resolviendo este logaritmo. Ahora, yo quiero saber cuánto es que vale el logaritmo base 5 de 25. Y ahí es donde nosotros podemos aplicar entonces la definición del logaritmo. Es decir, 5 elevado a qué cosa a mí me va a dar 25. Y nosotros sabemos que 5 elevado a 2, eso es igual a 25. Por lo tanto, ese numerito que yo encontré acá es la respuesta de esta escritura que está acá. Por lo tanto, me quedaría 4 por 2 y eso es igual a 8. Lo que me dice aquí el ejercicio es que es igual a 4. Por lo tanto, sería falso. Este es el que es falso. Vamos a verificar la letra E por si acaso. Dice E. Logaritmo base 10 de 100 elevado a 3 es igual a 6, ¿o no? Sí. Ok. Entonces, vamos a aplicar la misma propiedad de recién, que cuando nuestro argumento tiene un exponente se pasa por delante del logaritmo multiplicando. 3 logaritmo base 10 de 100. Se supone que eso me tiene que dar igual a 6. Ahora,
Esto que está acá, el logaritmo base 10 de argumento 100 es 10 elevado a qué cosa, a mí me da 100. Y eso es 10 elevado a 2 me da 100. O sea que ese 2 es la respuesta de esto. Por lo tanto, me quedaría 3 por 2. Eso es igual a 6. Y efectivamente me dice que la respuesta es igual a 6. Por lo tanto, era verdadera. Reafirmamos que la falsa entonces era la D. Ok, pasemos al siguiente. Vamos a pegar las propiedades de nuevo para tenerla aquí de auxilio. Después la idea es no ir usándola tan frecuente, ¿cierto? La idea es ya como memorizarla o más que memorizarla, aprenderlas. Logaritmo base 4 de argumento 64 es igual a. Entonces acá es donde yo voy a aplicar la definición de logaritmo. Logaritmo base 4 de 64, eso es igual a x. Si y solo si 4 elevado a x me va a dar 64. Por mis tablas de potenciación, yo sé que 4 elevado a 3 me va a dar a mí 64. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 3. Perdón. Sería la B de bendición. Esa sería la respuesta correcta. Otra forma también de cómo se escribe es 4 elevado a x, eso es igual a 64. 4 elevado a x es lo mismo que el 64, si yo lo escribo como potencia de base 4, es 4 elevado a 3. Y ahí resulta la igualdad de que x es igual a 3. También lo pueden encontrar así. Pasemos al siguiente. 3. Y nos vamos a apoyar acá de las propiedades. Dice, logaritmo base 3 de argumento 1 dividido en 81 más el logaritmo base 1/3 del argumento de 1 sobre 81. Entonces vamos a aplicar propiedades que incluso no están acá porque no son propiedades de logaritmo, sino que son de potencia. Vamos a añadir acá de inmediato la propiedad de potencia. Vamos a añadir la propiedad que me dice, si yo tengo un a elevado a la menos 1, es lo mismo que 1 partido en a. Esa propiedad de potencia, súper importante, porque la vamos a estar usando en harto de ejercicio. Es como bien frecuente. Ya, ahí, harto color. Por lo tanto, me quedaría aplicando eso, ese 1 sobre 81 1 dividido en 81 es lo mismo que yo le escriba como 81 elevado a la menos 1 por esa propiedad que está acá. ¿Y dónde más la puedo aplicar? La puedo aplicar, por ejemplo, en ese 1/3 y en ese 1/81 también. Por lo tanto, 1/3 es igual a 3 elevado a la menos 1. Y el 1 partido en 81 ya sabemos que es 81 elevado a la menos 1. Voy a reescribir entonces el ejercicio. Me va a quedar, esto lo voy a mover para acá. Logaritmo base 3 de 81 elevado a la menos 1 más el logaritmo de 3 elevado a la menos 1 de 81 elevado a la menos 1. Voy a aplicar en una primera instancia la propiedad del exponente del argumento, que ese exponente va a pasar por delante del logaritmo multiplicando. Entonces, este va a pasar por delante multiplicando al logaritmo. Me va a quedar entonces menos 1,
que no es necesario escribirlo, logaritmo base 3 de 81 más por menos menos logaritmo base 3 elevado a la menos 1 de 81. Tengo otra propiedad yo que tiene que ver con exponentes, pero esta vez en la base. Cuando la base tiene un exponente, como en el caso de acá, este pasa hacia afuera, pero de manera inversa. Solo que acá hay un detalle. Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo 3 y esto lo quiero escribir de manera inversa, eso es 1/3. Si yo tengo 2/4, y yo lo quiero escribir de manera inversa, es 4/2. Se invierte. Si yo tengo 1/3 y lo escribo de manera inversa, es 3 partido en 1. Y acá lo que yo tengo es un menos 1. O sea, lo que en el fondo me quiere decir que eso va a pasar hacia allá de manera inversa. El signo se mantiene. Entonces, menos 1 me va a quedar como 1 partido en menos 1. Y 1 dividido en menos 1 es menos 1. Por lo tanto, la inversa del menos 1 sigue siendo menos 1. Y en este caso, entonces, ese menos 1 sale de manera inversa hacia allá. Menos por menos, más. Me va a quedar menos el logaritmo base 3 de 81, menos por menos, más logaritmo base 3 de 81. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos ver 3 elevado a cuánto me va a dar a mí 81. Y por nuestra tabla de potenciación tenemos que 3 elevado a 4 es igual a 81. Por lo tanto, me va a quedar menos este valor es igual a 4 más este valor que está acá es igual a 4. 4 menos 4, 0. Entonces la respuesta correcta sería la letra A. Ahora, no sé si de otra manera también logramos conseguir el resultado. Vamos a intentarlo. Se supone que sí. Ya, tenemos logaritmo base 3 de 81 elevado a la menos 1 más logaritmo de 1/3 de 1 sobre 81. Ese menos lo pasamos acá adelante, menos logaritmo base 3 de 81 más, y acá lo podemos trabajar como fracción, que esa era como la otra opción. Entonces yo digo, 1/3 elevado a qué cosa, a mí me va a dar 1 sobre 81. Y es 4, sigue siendo 4. Entonces me va a quedar 1/3 elevado a 4, es lo mismo que 1 partido en 81. Y esta respuesta la anotamos de inmediato, 4. Este resultado de acá nosotros lo resolvemos, 3 elevado a cuánto más 81, 4, con ese signo menos que está ahí, menos 4, bajo ese 4, y menos 4 más 4, 0. La pueden resolver de esas dos formas. Las dos estarían correctas y la respuesta sigue siendo la A. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice logaritmo base 4 elevado a 2 de argumento 8 elevado a 4. Vamos a pegar aquí las propiedades. Para ir justificando los pasitos. Ok, tenemos entonces una base que tiene un exponente. Ese exponente que está acá, la base tiene un exponente, pasa de manera inversa. Es decir, me va a quedar el logaritmo base 4 elevado a 2 de 8 elevado a 4. Ese 2 pasa hacia allá de manera inversa. Si yo tengo 2, la manera inversa es 1/2. Entonces me va a quedar 1/2 logaritmo base 4 de 8 elevado a 4.
Tengo ahora un argumento que está elevado a algo. Tengo esta propiedad, el argumento elevado a algo. Ese algo pasa por delante del logaritmo. Este algo pasa por delante del logaritmo multiplicando. Me va a quedar 1/2 por 4 y logaritmo a base 4 de 8. Esto es multiplicación de fracciones. Por lo tanto, la multiplicación de fracciones hacia el lado. 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. 4 dividido en 2, 2. Esto que me va a quedar acá es 2 logaritmo base 4 de 8. Ahí. Y ahora busco 4 elevado a ¿cuánto me da 8? No encuentra. Bueno, lo que voy a hacer entonces es un cambio de base. Recordar que el cambio de base idealmente se hace para conseguir los resultados exactos, ya para el 4 y para el 8. En este caso, la propiedad de cambio de base es esa, en donde yo busco un número en común que tenga la base y el argumento, y luego en el numerador me queda el argumento y en el denominador me queda la base. Me va a quedar entonces 2 por, voy a usar el logaritmo base 2 de 8 dividido en el logaritmo base 2 de 4. ¿Por qué? Porque yo sé que 2 elevado a 3 me va a dar 8 y que 2 elevado a 2 me va a dar 4. Y comparten entonces en común, tienen en común que es la misma base. Ok, esos resultados los anoto entonces. Ese valor 3 es el resultado de esto. Eso es lo que vale 3. Este valor de 2 es el resultado de esto. Eso vale 2. Completo entonces mi operatoria. 2 por 3 medios. Puedo simplificar este 2 con este 2 porque se está multiplicando. Recordar que cuando hay sumas no se puede hacer eso. Y finalmente me queda que la respuesta es 3. Así que la respuesta correcta sería esa. Ahora, si tienen la tabla de potenciación, otra forma de resolverlo sería, vamos a hacerlo con el rojito, logaritmo base 4 elevado a 2 de argumento 8 elevado a 4. Sería logaritmo 4 elevado a 2, 4 por 4, 16. Y 8 elevado a 4 es 4096. Entonces sería ahora preguntarse, 16 elevado a cuánto me da 4096 y debería de ser 3. Porque 16 por 16 por 16 me va a dar 4096. Entonces, si lo quieren chequear, multiplican en su calculadora por sí mismo 3 veces el 16 y le debería dar ese valor. Se ve más cortito, pero tenemos que dominar más las potencias. Ok, pasemos al siguiente. 5, ejercicio 5. Si A, B y C son números reales positivos con A distinto de 1, entonces el logaritmo base A de argumento B es igual a C es equivalente a. Acá solamente nosotros debemos de aplicar entonces la definición del logaritmo, que es la que tenemos acá. Esa. ¿Qué quiere decir? La base de lo que era el logaritmo, en este caso es A, la tengo que elevar al resultado que es C y eso es igual al argumento que es B. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Pasemos al siguiente. Ejercicio 6. Vamos a dejar las propiedades por acá.
Tenemos el logaritmo base 100 de 10 elevado a 6. ¿Qué les recomiendo yo? Ir aplicando propiedades. Tenemos que nuestro argumento tiene un exponente, por lo tanto ese puede pasar por delante del logaritmo. Estamos aplicando esta que está acá. Me va a quedar 6 logaritmo base 100 de 10. Ahora, 100 elevado a ¿cuánto me da? 10. Quizá alguno ya lo tenga, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10 y por una propiedad que existe de las raíces con las potencias, me dice que si yo tengo la raíz enésima de a elevado a m, eso es igual a elevada al racional m sobre n. Ya esta es otra propiedad que podemos aplicar para ir resolviendo más rápido los ejercicios. Ya, vamos a ir haciéndole el colorcito para que no pierda la onda. Ahí. Entonces acá me quedaría 100 elevado a un medio, eso es igual a 10. Por lo tanto, mi incógnita, la x, esa es igual a un medio. O sea, perdón, porque ahí parece que es como el resultado del logaritmo. El logaritmo de 100, de base 100, de argumento 10, eso es igual a un medio. Ya, solamente eso. Por raíz, aplicando la definición de potencia y raíz. Pero también lo podemos hacer o resolver aplicando con las propiedades de los logaritmos, que sería 6 por, y hacemos el cambio de base. ¿Qué tienen en común el 100 y el 10? La base 10. Entonces sería como logaritmo base 10 del argumento dividido en el logaritmo base 10 de la base. Veo y se cumple otra propiedad que me dice que la base y el argumento tienen el mismo valor, 10 y 10. Cuando ocurre eso, entonces el resultado de mi logaritmo, eso es igual a 1. Eso es 1. O sea, me quedaría 6 por 1 dividido. Y luego acá me pregunto, 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 10 elevado a 2 me da 100. Por lo tanto, el valor de esto es 2. Y así ustedes pueden ver que consiguen el mismo valor que hemos conseguido antes con el cálculo de la raíz cuadrada de 100. Bien. Ahora esto es una multiplicación de fracciones. Esta se hace hacia el lado. Me queda 6 por 1, 6. 1 por 2, 2. Simplificamos, me da 3. Así que la respuesta correcta es 3. Si terminamos resolviendo con la parte de acá, nos quedará 6 por 1 medio y llegamos a lo mismo, ¿ok? Pasamos al siguiente. Ejercicio 7. Vamos a pegar aquí las propiedades. Dice, la base es 0,1. ¿Qué les recomiendo yo? Escribirlo como fracción porque es un poquito más cómodo para trabajarlo. Entonces, ese 0,1 es lo mismo que yo escriba 1 dividido en 10. Es un 0 por cada número después de la coma. Y el argumento es 1, 2, 3, 4. 4 ceros después de la coma. O sea, sería como 1 dividido en 1 y los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. A eso me refiero con 4 ceros y los números después de la coma. A esa referencia, ¿ok? Ahora, vamos a aplicar la propiedad de la potencia que está elevada a la menos 1 para poder invertirlo. Entonces esto es igual a el logaritmo de 10 elevado a menos 1 y a 10.000 elevado a la menos 1. Podemos aplicar ahora dos propiedades, la del argumento que tiene un exponente y la de la base que tiene un exponente. Ahora el exponente de la base es menos 1 y la inversa, porque se trabaja con la inversa,
del menos 1 va a seguir siendo menos 1. Por lo tanto, me va a quedar este menos 1 pasa hacia adelante y ese menos 1 pasa hacia adelante. Me va a quedar menos 1 dividido en menos 1, logaritmo base 10 de 10.000. Menos con menos más, así que me queda un logaritmo que es positivo. Logaritmo base 10 de 10.000. Y me pregunto, 10 elevado a cuánto me da a mí 10.000. Y eso es igual a 4. 10 elevado a 4 es igual a 10.000. Por lo tanto, esa respuesta, eso vale 4. Esta respuesta de acá es el resultado del logaritmo. Sería esa la propiedad. Ahora, también se puede trabajar con el decimal sin necesidad de pasarlo a fracción. Logaritmo de 0,1 de 0,0001. Eso yo lo puedo escribir como 0,1 elevado a cuánto me va a dar 0,0001. Y entonces acá yo veo que tiene 1, 2, 3, 4, por lo tanto la respuesta debería ser 4. ¿Ok? Esa sería la respuesta o la parte de hacerlo con decimal. Vamos con el ejercicio 8. Vamos a pegar acá. Las propiedades, por si acaso. Resolvemos. El logaritmo de 27 en la base 9. La base 9, entonces de 27, es igual a ¿qué cosa? Ahora, ahí tenemos la propuesta de las respuestas. 9 elevado a cuánto me va a dar a mí 27. Eso según la definición del logaritmo. Resulta que no tenemos, ¿cierto?, algo en la tabla de potenciación así de rápida que nos dé un abrevado algo igual a 27. Lo que podemos hacer es aplicar entonces las propiedades como la del cambio de base. Esa. Hay más formas de resolverla. Esta es una propuesta. Entonces vamos a anotar logaritmo de. Yo sé que 3 elevado a 2 me da 9 y que 3 elevado a 3 me da mi 27. Comparten la misma base que es 3. Por lo tanto, voy a escribir base 3 de. Siempre el argumento va en el numerador y luego en la base, o sea, en el denominador va la base. 3 elevado a ¿cuánto me da 27? A 3. 3 elevado a ¿cuánto me da 9? A 2. O sea que la respuesta sería 3 medios. ¿Cómo lo pueden hacer también? Con, otra forma de resolverlo quizás escribiendo eso ya como potencia. Entonces, por ejemplo, otra forma sería logaritmo base 9 de 27. Es lo mismo que yo escriba, por ejemplo, logaritmo base 3 elevado a 2 de 3 elevado a 3. Por propiedad de que mi argumento tiene un exponente, pasa adelante del logaritmo. Me va a quedar 3 logaritmo base 3 elevado a 2 de 3. Y tengo la otra propiedad que es cuando mi base tiene un exponente, pero esa pasa de manera inversa. O sea, tengo 2 y el inverso de 2 es un medio. Eso pasaría hacia adelante. 3 por un medio, logaritmo base 3 de 3. Y como tengo acá una multiplicación de fracciones, 3 por 1, 3 dividido en 2. Logaritmo base 3 de 3 por propiedad de los logaritmos, donde mi base y mi argumento es igual, eso es 1. Por lo tanto, 3 medios por 1, 3 medios. Y ahí tienen otra forma de resolverlo. Pasamos al siguiente. Dice,
Al aplicar la definición de logaritmo a la expresión, logaritmo base 3 de argumento 5 igual a resulta. Bueno, nosotros tenemos la definición de logaritmo, que es esta. Entonces, la base, que es 3, queda elevada al resultado, o sea, al A. Aquí. Al A. Y el resultado es el argumento. Sería 5. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. Solo aplicando la definición. Ejercicio 10. El valor del logaritmo base 3 de 27. Acá aplicamos igual la definición. 3 elevado a ¿cuánto me va a dar? 27. O el 27, si yo le escribo como base 3, ¿a qué es igual? 27 es lo mismo que 3 elevado a 3. Entonces acá yo puedo encontrar que la igualdad se da en que x tiene que ser igual a 3. Esa sería la respuesta correcta. Pasemos al siguiente. ¿Cuál es el valor de la expresión que está aquí? Voy ahora a pegar las propiedades porque hay una que es muy sencilla que me va a ayudar bastante. Y tengo la siguiente propiedad, que es esta. La voy a reanotar acá. Dice el logaritmo de base n de b por el logaritmo base b de c es igual al logaritmo base n de c. Si ustedes se dan cuenta, es como que se simplificó ese argumento con esa base. ¿Ok? Y lo que tengo acá es algo muy parecido. Es como que ese 2 se vuelve una n, ese 5 se vuelve una b, ese 5 se vuelve una b y ese 8 se vuelve una c. ¿Y qué me va a quedar por consecuencia entonces? Entre comillas, se me simplifica ese argumento con esa base y me queda el logaritmo base 2 de 8. Pero no está esa respuesta porque este que está acá tiene una base 10. Así que lo que tengo que hacer es buscar 2 elevado a ¿cuánto me va a dar 8? Yo sé que 2 elevado a 3 me da 8. Por lo tanto, la respuesta de este logaritmo es 3. Y esa sería la respuesta correcta. Pasemos al siguiente. Dice, ¿cuál es el valor de la expresión? Y ahí me aparecen distintos logaritmos por calcular. Entonces, voy a aplicar en este caso la definición. 2 elevado a ¿cuánto me da 128? En este caso me da 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 es igual a 128. La respuesta de este logaritmo de acá, bueno, lo voy a reescribir mejor. Logaritmo base 2 de 128 más logaritmo base 10 de 100 menos logaritmo base 5 de 625. Este de acá a mí me dio 7. Luego voy a buscar 10 elevado a ¿cuánto me va a dar 100? Yo sé que 10 elevado a 2 me da 100. O sea, ese valor de ahí, el 2, es el resultado de este logaritmo. Bajo el signo más 2. Bajo el signo menos. Me queda la última. 5 elevado a ¿cuánto me da a mí? 625. Y me da que 5 elevado a 4 es 625. Por lo tanto, la respuesta de este logaritmo de acá es 4. Listo. Me queda entonces 7 más 2, que es 9, menos 4 me da como resultado 5. La respuesta correcta entonces es la letra C. Pasemos al siguiente. Logaritmo base 10 de 4 más logaritmo base de 10 más logaritmo base 10 de 4
más logaritmo base 10 de 25. Vamos a resolverlo con dos métodos. El primero es aplicando una propiedad de la suma de los logaritmos, que es la multiplicación de los argumentos. Voy a pegar aquí las propiedades. Vamos a correr acá, ya. Entonces, tengo esta propiedad que está acá, que me dice que si yo estoy sumando los logaritmos que tienen igual base, entonces yo multiplico sus argumentos. Me va a quedar logaritmo base 10 de 10 por 4 por 25. Esto es igual a 10 por 4, 40 por 25 me va a dar 1000. Y ahora yo digo, acá hay un 10 que no se ve, que está dado con esta que está acá. Yo digo, 10 elevado a cuánto me va a dar 1000. Yo sé que 10 elevado a 3 me da 1000. Esa respuesta de ahí es la respuesta entonces del logaritmo. Eso es igual a 3. Otro método sería logaritmo base 10 de 10 más logaritmo base 10 de 4 más logaritmo base 10 de 25. Cuando yo tengo que se repite la base y el argumento, como es en este caso de acá, eso es 1. Entonces me va a quedar 1 más. Y acá tengo la misma propiedad de recién, de la suma. Estoy sumando dos logaritmos que tienen igual base. Entonces, ¿yo qué hago? Conservo la base del logaritmo y multiplico los argumentos. Así. Ahora, 4 por 25 me da 100. Y tengo que ahora que encontrar el valor de ese logaritmo. Y me queda 10 elevado a ¿cuánto me da 100? Resulta que 10 elevado a 2 me da 100. Ese 2 es el resultado de este logaritmo. Por lo tanto me queda 1 más 2, 3. Y sigue siendo la misma respuesta. Ese es otro método. Siguiente. Dice, al simplificar se obtiene. Y ahí tenemos nuestras opciones. Si se dan cuenta, nosotros tenemos las mismas bases y argumentos que podríamos simplificar. Ahora, algo súper importante es que ustedes no pueden simplificar esto con esto. ¿Por qué no? Porque acá hay una resta. Así que eso no se puede hacer. Lo que vamos a hacer es cambiar las bases adrede para que se nos haga más fácil calcular el logaritmo. Vamos a escribirlo como base 2. Ya se los voy a explicar. Me quedaría logaritmo base 10 de 16. El 16 es lo mismo que 2 elevado a 4. Menos el logaritmo base 10 de 2 elevado a 3. Porque 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. Todo eso dividido en el logaritmo base 10 de 2 elevado a 3 porque se repite el logaritmo de 8. Ahora, tengo la propiedad que me dice el exponente puede pasar por delante del logaritmo. Me va a quedar 4 logaritmo base 10 de 2 menos 3 logaritmo base 10 de 2 dividido en 3 logaritmo base 10 de 2. De nuevo, no se puede simplificar este con este, por si acaso, porque hay una resta. No se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es ver esto como la suma de las raíces, que nosotros tenemos logaritmo base 10 de argumento 2 y acá tenemos lo mismo, logaritmo base 10 de argumento 2. Como se está repitiendo el concepto,
Lo que yo opero son los numeritos que están afuera. S4 menos 3. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo. Entonces, 4 menos 3 es 1. 1 de logaritmo base 10 de 2 dividido en 3 logaritmo base 10 de 2. Ahora, acá tengo el mismo concepto, logaritmo base 10 de 2 y logaritmo base 10 de 2. Yo lo puedo simplificar y eso me va a dar 1/3. Así que la respuesta correcta sería esa. No sé si tendremos otra forma de resolverlo, quizás con las otras propiedades. Vamos a ver. Sería, bueno, y pegamos las propiedades para retroalimentar. Vamos a resolverlo con rosadito. Vamos a ver, sería logaritmo base 10 de 16 menos logaritmo base 10 de 8 dividido en el logaritmo base 10 de 8. Voy a aplicar la propiedad de la resta, o sea, sería esta que está acá. Me quedaría logaritmo, lo que está restándose, los argumentos ahora pasan a dividirse. 16 dividido en 8, dividido en el logaritmo base 10 de argumento 8. 16 dividido en 8, eso me da 2. O sea, me queda logaritmo base 10 de 2 dividido en el logaritmo base 10 de 8. Ok, ahora vamos a hacer un cambio de base. Parece que nos va a resultar más largo. Logaritmo base 2 de 2 dividido en el logaritmo base 2 de 10. Todo eso dividido en el logaritmo base 2 de 8 dividido en el logaritmo base 2 de 10. Extremos con extremos, medios con medios. Me queda. Vamos a ir simplificando. Logaritmo base 2 de 2, eso es 1. Y logaritmo base 2 de 8, eso es 3. Entonces, extremos con extremos, me queda 1 por el logaritmo base 2 de 10 dividido, medios con medios, logaritmo base 2 de 10 por 3. Simplificamos este con este y efectivamente me vuelve a quedar 1/3. Así que aquí está el otro método, pero creo que fue más bonito hacer este. Ok, pasemos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones esos son equivalentes al logaritmo base 10 de 30? Vamos a ver, si nosotros aplicamos la propiedad que es de la suma de dos logaritmos, como es esta propiedad que está acá, luego se multiplican los argumentos. Entonces para la 1, el logaritmo base 10 de 3 más el logaritmo base 10 de 5 más el logaritmo base 10 de 2 es lo mismo que el logaritmo base 10 de 3 por 5 por 2. Eso es igual a 3 por 5, 15 por 2, 30. O sea que esa es verdadera. Descartamos esa que no la incluye. Vamos con la 2. Para la 2 dice 10 por logaritmo base 10 de 3. Eso es lo mismo que por propiedad de exponente del argumento. O sea, tengo un número que está delante del logaritmo, pasa a ser el exponente del argumento. La veo como al revés, de aquí para allá. Entonces me va a quedar logaritmo base 10 de 3 elevado a 10. Y 3 elevado a 10 no es 30 porque no se multiplica, sino que quiere decir que el 3 se multiplica por sí mismo 10 veces y eso es un número muy grande. Por lo tanto, descartamos todas las que tengan opción 2. Esta que tiene opción 2 y esa que tiene opción 2. Vamos por la 3. Dice 1 más logaritmo base 10 de 3. Eso es lo mismo que yo escriba, por ejemplo, algo a conveniencia que me dé 1 para que yo pueda operar, porque si tengo la misma base con el mismo argumento eso me va a dar 1. Voy a utilizar la base 10, por lo tanto, logaritmo base 10 de 10 más logaritmo base 10 de 3. Estoy ahora sumando logaritmos que tienen la misma base. Eso es igual al logaritmo, conservo la base y se multiplican los argumentos. 10 por 3.
Por lo tanto, me queda el logaritmo 3 por 10, 30. Logaritmo base 10 de 30, así que esa también es verdadera. Me quedaría que la respuesta correcta sería la letra D de Diosito. Espero que se haya comprendido. Vamos por la 16. Dice, la solución de la ecuación es. Vamos a ir aplicando propiedad. Tengo que mi argumento tiene un exponente, pasa por delante del logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo base 3 de 9 elevado a 3. Ese 3 pasa por delante, me queda 3 logaritmo base 3 de argumento 9. 3 elevado a cuánto me da 9. 3 elevado a 2 me da 9. Por lo tanto, ese logaritmo vale 2 bajo mi 3, que lo multiplica. Eso se está multiplicando. 3 por 2, 6. Letra D. Pasamos a la siguiente. Sería, si logaritmo base 8 de x es igual a 2, entonces ¿cuánto vale x? 8 elevado a 2, eso es igual a x. 8 por 8, 64. No es 16, recuerden que es potencia, no es multiplicación. Por lo tanto, esta respuesta irá más rapidita, sería 64. ¿Por qué? Porque después nosotros anotamos el logaritmo base 8 de 64 y eso es igual a 2. Pasamos a la siguiente. Esta de acá. Tengo logaritmo base 10 de 7 menos el logaritmo base 10 de 1 sobre 49. Lo que voy a hacer es aplicar la propiedad que ya vimos de la potencia, en donde la vamos a invertir. Logaritmo base 10 de 7 menos el logaritmo de 49 elevado a la menos 1. Tenemos la propiedad de que ese menos lo podemos pasar hacia adelante. Me va a quedar logaritmo base 7 de menos por menos más logaritmo base 10 de 49. Podemos hacer dos cosas acá. Aplicar la propiedad de la suma de los logaritmos, donde después multiplico, o tratar de ir escribiendo estas cosas más parecidas. Por ejemplo, el 49 es lo mismo que yo escriba 7 elevado a 2. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo base 10 de 7 más el logaritmo base 7 elevado a 2. O sea, base 10 de argumento 7 elevado a 2. Y ese 2 pasa por delante del logaritmo. Me va a quedar logaritmo de base 10 de argumento 7 más 2 veces el logaritmo base 10 de 7. Ahí sí, ¿o no? Entonces, ¿qué ocurre? Va a pasar lo que ocurría con las raíces, que se me está repitiendo un término común que es el logaritmo base 10 de 7. Acá hay un 1 que no se ve, entonces ese 1 yo lo sumo con este 2 y me queda 3 logaritmo base 10 de 7. O sea que la respuesta correcta es la letra C. Si lo llegamos a resolver de la otra forma, no sé si llegaríamos a buen puerto tan rápido. Por ejemplo, creo que llegamos hasta acá, ¿no? Aquí. Entonces, por propiedad de logaritmo, podríamos escribir esto como logaritmo base 10 de 7 por 49, que era como la otra opción. Entonces, bueno, 7 por 49 me da 343. Así. Y tendríamos que buscar si existiese algún cambio de base o algo que nos ayudase a resolver más rápido. ¿Cuánto nos daría eso? 343, la base de 3 me da 2,43 y la base debe ser con base 7, me da con 3. Entonces podría cambiarla como logaritmo base 7 de 343 sobre logaritmo base 7 de 10. Esto que está acá me va a dar 3 dividido en el logaritmo base 7 de 10. Y tendríamos que generar
cambio de base de nuevo. Sí, nos quedó más enredado. Como logaritmo base 10 de 10 dividido en el logaritmo base 10 de 7. Esto está partido en 1. 3 dividido en 1, extremos con extremos, medios con medio. Nos va a quedar 3 logaritmo base 10 de 7 dividido en logaritmo base 10 de 10 por 1. Y ese logaritmo base 10 de 10 es 1 también, y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, me queda logaritmo 3 por logaritmo base 10 de 7 dividido en 1, que es solamente 3 por logaritmo base 10 de 7. Bueno, se me van ocurriendo en el momento, así que perdonen tanta dispersión, pero llegamos a lo mismo. Camino más complejo encuentro yo, pero se llegó al mismo resultado. Para que vean que no hay un solo camino en las matemáticas. Vamos con el siguiente. La solución de la ecuación 5 elevado a x es igual a 7 es, por definición de logaritmo, ¿cierto? Logaritmo base b de a igual a c, sí y solo si b elevado a c es igual a. En este caso tenemos de aquí para allá. Por lo tanto tengo 7, tengo 5 elevado a x. Lo reescribo como la base de la potencia pasa a ser base del logaritmo. Y lo que era el exponente de la potencia pasa a ser el resultado del logaritmo. Y el resultado de la potencia, que es la potencia, pasa a ser el argumento. O sea, sería esa la respuesta correcta. Y la tenemos, o no la tenemos, la D. Esta. Ahí está. Vamos con la última y luego quedan los ejercicios de tarea. ¿Cuál es el valor de la expresión que está ahí? Entonces, vamos a ver. Tenemos que ir calculando si es que nos va dando las cosas. Por ejemplo, 4 elevado a cuánto me da 64. 4 elevado a cuánto me va a dar 64. Tengo que 4 elevado a 3 es igual a 64. Luego, 10 elevado a cuánto me da 1000. Sé que 10 elevado a 3 me da 1000. Y finalmente tengo que ver 7 elevado a cuánto me da 343. Y yo sé que 7 elevado a 3 es igual a 343. Por lo tanto, ahora basta con que yo reemplace logaritmo base 4 de 64 más logaritmo base 10 de 1000 menos logaritmo base 7 de 343. Estos resultados que son los exponentes es el resultado del logaritmo. Bajo los signos se simplifican 3 con menos 3, quedándome la respuesta solamente 3. O sea que la alternativa correcta era la letra D de Diosito. Y acá entonces les dejo de tarea 4 ejercicios para que puedan aplicar las propiedades de los logaritmos. Espero que se haya comprendido. Traté de resolver todo, bueno, casi todo, con 2 metodologías para que puedan verificar que no existe un solo caminito. Así que espero que se haya comprendido. Si hay algún error también me avisan para corregirlo ahí en el comentario o avisarles por el grupo de WhatsApp. Así que eso, que estén muy bien. Chau, chau.